eso es un isótopo, ¿no? Cuando un átomo es el mismo, ¿no? Como les estaba explicando esto del deuterio, el hidrógeno, el deuterio y el tritio, que, por ejemplo, el deuterio va a tener un neutrón, a diferencia del hidrógeno que no tiene neutrones. Y el tritio va a tener dos neutrones. ¿Por qué? Porque en ese mismo orden, el hidrógeno tiene una masa de 1, es decir, tiene un protón, un electrón. El deuterio tiene una masa 2, pero sigue siendo el mismo átomo, es decir, sigue teniendo un protón y sigue teniendo un electrón, pero ya va a tener, es decir, ¿quién hace que aumente de masa? Ese neutrón que tiene de más, por eso tiene una masa 2. Y el tritio es lo mismo, es un protón, un electrón y tiene una masa de 3. Es decir, ¿quién hace que tenga esa masa 3? Porque va a tener dos neutrones. Bien, y entonces, ¿cómo es que llegamos a tener isótopos? Los isótopos se dan porque el núcleo atómico tiene dos propiedades. Propiedad número uno es la fusión, ¿no? Que siempre les hago esto de los chamaquitos del Goku, de estos de los pelos parados, diría mi jefa, ¿no? ¿Qué pasó, Alfonso? ¿Sí escuchas o no? ¿O cuál es tu duda? ¿O también estás Sí, jalando? sí escucho, pero me perdí en los... casi desde que empezó a explicar. No, no Ah, entendí muy bien. bien, bien. Entonces va de nuevo. Entonces empiezo desde cero. Va de nuevo. Los isótopos se denominan isótopos aquellos átomos de un mismo elemento, es decir, van a ser lo mismo, cuyos núcleos van a tener una cantidad diferente de neutrones. Ojo, entiendo, me interesa que se lleven hoy esto, no. Esto, déjenme regreso. Esta parte de acá, esto. Entiéndase que el protón sí tiene una masa considerable, el neutrón también tiene una masa considerable, ¿no? Y el electrón tiene una masa considerable. Bien, ¿por qué digo esto? Porque el isótopo dice que son átomos, es decir, cuando hablo del átomo es que es el mismo átomo, es decir, voy a tener tres hidrógenos igualitos, es decir, tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón en el orbital dando vueltas. Entiéndase que protones y neutrones van a estar conformado el núcleo y el electrón en los orbitales, girando. ¿Bien? Es decir, voy a tener tres hidrógenos iguales. ¿Bien? Pero estos hidrógenos van a diferir en la masa. Es decir, ahí te va de nuevo. Voy a tener un hidrógeno, y de hecho me voy a adelantar para que lo vean, y ahorita me regreso. Voy a tener un hidrógeno, que este es el hidrógeno que lo voy a denominar protio, es decir, tiene un protón en el núcleo. ¿Por qué sé que tiene un protón en el núcleo? ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1, y recuerdan, Moseley me dice que el número atómico es la cantidad de protones. Bien, atómico 1, el hidrógeno, es decir, tiene un protón, y por esta va a tener un electrón en los orbitales. ¿Qué más tiene este? Si tiene masa atómica, 1. Es decir, ¿quién le está dando la masa a este átomo? ¿Por qué? Porque entiéndase que protón y neutrón sí tienen una masa considerable. Bien. Voy a tener el mismo átomo de hidrógeno. Este átomo, y por eso que adelanta, se ha fusionado. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la mano? ¿Qué pasó? Se debe escuchar feo, profe. No manchen, ahora alguien se está conectando y me está echando a perder el audio. Porque ya se escuchaba chido. A ver, déjenlos enseñar a todos. Si lo silencio a todos y se sigue escuchando feo, ya fueron. Pues a ver, díganme, ¿se escucha feo? Ya lo silencié. Si se escucha feo, ya mamamos. Sí, se escucha feo. No Sí, se manches. escucha como con eco. Sí, maestro, se sigue escuchando feo. ¿Qué pex? Si ya se escuchaba chido. No. ¿Qué hacemos? Es que solo se escucha por momentos, profe. Yo digo que se la aviente así, profe. Yo te digo que la grabe y que la suba a internet y ya mejor la escuchamos con un audio limpio. Y si tenemos duda lo publicamos en el grupo. Va, pues sí, se me hace que esa va a ser la opción, porque no, si no me escuchan bien, y de hecho sí, ya había escuchado esto, en dos videos que grabé se escucha como si fuera un radar, ¿no? Se escucha así, ¿no? Ahorita ya se está escuchando bien. Oh, Sí. qué la chingada. Es que a lo mejor Sí, no es por momentos. el audio. Usted sígale, aviéntesela así como andamos. Es que hay o sea, alguien activa su audio y yo creo que ahí es donde entra el radar.
porque ya lo silenció a todos y ya creo que se escucha chido, ¿no? Vientos. A ver, entonces le voy a seguir. Bueno, si se sigue escuchando feo, ahí me dicen en el chat. Bien. Entonces, chéquense. Y ya voy a hablar un poquito más bajito porque igual y es eso, ¿no? Mis gritos alteran esto. Entonces, chéquense, el deuterio, ¿no? Ya hablando o entendiendo que el núcleo atómico puede realizar el proceso de fusión, es decir, que dos núcleos hagan un núcleo grande y la conjunción de núcleos va a dar una liberación de energía. Ahorita vamos a ver esta parte, ¿no? Como acá pasa con los morritos. Se fusionan para hacer un morro más grande y hay una liberación de energía. Bien, ahorita explicamos el proceso de fisión, pero chécate, entendiendo que los átomos pueden, principalmente, no los átomos, sino el núcleo atómico, tiene esta propiedad de fisión, es decir, fusionarse con otra partícula. El hidrógeno puede fusionarse, o aquí como está en la imagen, se fusiona con un neutrón. El neutrón tiene una masa considerable, es decir, va a ganar masa. ¿Por qué? Aquí, chécate, tenía uno de masa porque la masa se la daba el protón, pero aquí va a tener una masa 2. ¿Por qué? Porque se ha fusionado con un neutrón que también tiene una masa considerable y chécate qué le pasó. Tiene una masa atómica 2, pero ojo, sigue siendo el mismo átomo. ¿Por qué? ¿Cuántos protones tiene? 1, es decir, tiene el número atómico 1. Es decir, este sigue siendo hidrógeno y tiene un solo electrón. Me voy al tritio, se fusionó dos neutrones. Pero aquí tiene dos protones y un electrón. Los neutrones no tienen carga, no van a dar carga de átomo. Es decir, ¿cuántos protones tiene? 1. ¿Qué número atómico tiene? 1. Es decir, sigue siendo el mismo átomo. Entonces, la definición, pero ya se está entendiendo lo que al único que está, solo refiere en la masa. Entonces, en la cantidad de neutrones. A eso le vamos a llamar isótopos. Bien, eso es un isótopo. Bien, ¿cómo logramos crear estos isótopos? Número 1, por el proceso de fusión. Es decir, que a partir de dos átomos pequeños o de dos núcleos pequeños voy a obtener un núcleo grande, como está acá. Y también puede llegar por el proceso de fusión nuclear. Ojo, estamos hablando de fusión nuclear. Son dos procesos que se llevan a cabo en el núcleo atómico. El proceso de fisión es, si la fusión es juntar dos núcleos pequeños para hacer un núcleo grande, pues la fisión es lo contrario. Principalmente, que me llevan diferentes grandes cantidades de energía. En procesos que nos llevan a cabo el proceso, hay una gran cantidad de rayos gamma, que se convierten en Hulk, y gran cantidad de energía. El Sol tiene energía, de hecho el Sol es el único de los sistemas, el único capaz de emitir energía o luz propia, porque tiene en sus capas, en sus diferentes capas que tiene el Sol, tiene una capa radioactiva, es decir, en esa capa radioactiva el Sol está fisionando principalmente átomos de hidrógeno, lo que le hacen tener una gran cantidad de emisión de rayos gamma que se van a transformar en energía y a su vez se transforman en luz. Eso nosotros lo vemos en las leyes de conservación en el tema de energía. Bien, espero que todo vaya claro hasta acá. Entonces, chéquense. Y entonces, los dos átomos de fusión, como se crean átomos de se llaman con ese nombre radioactivos. Radio, entiéndase, la cifra vamos a llamar radioactivos. Átomos vuelven independientes. El carbono con microhidratos con 14, ese es para los de UNAM, lenguas las hacen en biología. ¿Qué radioactivo utiliza para hacer la edad de los restos como a través de fisión de los núcleos del carbono? Bien. Maestro, ¿lo podría volver a repetir? A Chihuahua. ¿Qué parte? Lo de la pregunta del examen. La del carbono. Bien, Alfonso, es energía nuclear. Así se genera la energía nuclear. Bien, es energía nuclear. De hecho, buena pregunta, Alfonso, porque recuerda, como estamos viendo, estamos tocando el tema de los núcleos atómicos, por eso se le llama energía nuclear. Y bien, es Scarlett, ¿verdad? Ya reconozco más o menos tu voz. La pregunta que viene... ¿Sí eres Scarlett, verdad? Sí. La pregunta que suele venir en biología, repito, es ¿qué prueba se utiliza para saber la edad de los fósiles? La prueba que se utiliza es la prueba de carbono 14, que como tú ya lo viste aquí, es un isótopo, entiéndase isótopo a lo que ya vimos, un isótopo radioactivo del carbono. Bien, esa es la respuesta. La prueba que se utiliza para los fósiles es carbono 14. Si te toca la versión manchada,
no va a venir carbono 14 como respuesta. Viene uranio 235, 238, así como te lo estoy diciendo, que también son isótopos radioactivos del uranio. Bien, si te toca la versión manchada, pero siempre en los exámenes la respuesta es carbono 14. Bien, además de los isótopos vamos a tener estas cosas que las vamos a llamar alótropos. Esta principalmente se las preguntan a Poli y los isótopos se los preguntan más a UNAM. Los alótropos, bien, acá prácticamente nos metimos con la estructura nuclear o la forma del núcleo en los isótopos, pero prácticamente en los alótropos nos vamos a meter con la estructura molecular, es decir, la forma que van a adoptar. Ejemplo, entonces, sí, digo, no lo quiero decir así, pero espero para que quede un poco más claro. Los isótopos, diferencias en el núcleo, principalmente masa y neutrones, pero los alótropos van a hacer la diferencia en la estructura, es decir, forma. ¿Qué forma van a adoptar? Por ejemplo, tenemos aquí tres, a Chihuahua tengo dos dudas. Uranio 235, lo voy a poner aquí, 235, así se los van a poner una U mayúscula, 235-238. Así se los van a poner, uranio 235-238. Bien, y chéquense, entonces los alótropos van a ser, por ejemplo, esto, un alótropo, ¿no? ¿Qué estructura? El grafito, es decir, ambos son el mismo elemento, son derivados del carbono, como lo dice aquí. Pero dependiendo la forma, como viene aquí en el esquema, dependiendo la forma que adopte, lo vamos a llamar diferente. Ejemplo, el grafito que se utiliza para los lápices. O chécate, mira, ¿qué estructura toma cuando se forma un diamante? Una estructura muy, muy ordenada y muy formadita. De hecho, por eso le da una propiedad que es la propiedad de dureza. Vamos a ver ya después propiedades de la materia y en este caso la dureza la vemos nosotros en propiedad de los metales. O la forma que toma el carbono amorfo, como dice aquí. Entonces, simple, el tema de hoy pues fue muy simple. Isótopos, diferencia en el núcleo y por eso vamos a generar energía nuclear. Entonces, mismo elemento, pero diferente número de masa, pero también va a tener diferencia en el número de neutrones. Y los alótropos solamente es la diferencia en la forma.